Gracias por su atención. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Buenos días. Salude a la persona que está a su lado con una sonrisita. Dígale, me alegra que estés acá con nosotros. ¿Tiene el boletín en sus manos? El boletín de esta semana nos habla acerca de que es necesario orar. ¿Qué es necesario? Y el pastor Castellano nos da unas pautas de lo que es la oración, por qué es necesario, y nos da 5 principios de oración de acuerdo a la mano de oración. Usted lo puede revisar en su casa. En la parte interna están las actividades de esta semana. Escúcheme bien, Capacitación Destino 1 comienza mañana, va a ser solo los lunes en la noche y juntamente a Universidad de la Vida. Martes tenemos Capacitación Destino 2 y 3 y la Escuela de Discipulado, para que lo tenga en cuenta, por favor. Toda la MCI vamos a tener un tiempo de ayuno y oración 22, 23 y 24, que es el puente festivo. ¿Cuántos tienen una necesidad? Levante la mano. Uy, el ayuno se va a llenar, porque el ayuno mueve la mano de Dios junto a la oración. Entonces le invitamos a este ayuno. Amén. Hemos venido tratando una serie que tiene que ver con el temor. La primera semana, hace 15 días, tratamos el tema No vivas en temor. La semana pasada tratamos el tema No temas, solo debes creer, con base en el texto de Lucas 8, donde está Jairo y lo que sucedió con su hija que estaba moribunda. Y hoy vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la Nueva Traducción del Viviente dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén y amén. Coloque su manito en el corazón, cierre un momento sus ojos, dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón y que ministres a mi vida. Señor, a través de la palabra quebranta aquellas fortalezas mentales del temor. Señor, rompe áreas de cautividad en que yo he estado, aquellos patrones de conducta que no son los de un verdadero hombre, una verdadera mujer, aquello que está afectando profundamente mi matrimonio, mi vida. Yo te pido, Señor, que obres. Espíritu Santo, por favor, que yo entienda la palabra, que la pueda guardar para aplicarla en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Que podamos encontrar en Cristo la ayuda que Él ofrece para cuando vivimos problemas, dificultades o situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Muchas veces vivimos los temores, estamos rodeados de temores todo tiempo, y como seres humanos tenemos que aprender a enfrentar los temores. Muchas veces los temores los tenemos caminando con nosotros tanto tiempo que terminamos ignorándolos. Y por ejemplo, usted puede tener un gran temor al qué dirán, y por el temor al qué dirán y a lo que la gente va a ver de usted, que no quiere que vea, tapamos muchas áreas de nuestras vidas. Nos acostumbramos a una doble vida muchas veces y escondemos cosas que no queremos que la gente conozca, pero cuando salen a la luz crean los grandes conflictos a nivel familiar. ¿Qué sucedería si sus amigos conocieran la verdad de lo que usted es en su casa? ¿Qué sucedería si su esposa llega a conocer la verdad de lo que usted hace por fuera? ¿Qué sucedería si sus padres llegan a saber de tipo de conductas que usted lleva a través de un celular o a través de amigos que lo llevan a lo incorrecto en sus vidas? Hay mucha serie de temores en la vida de las personas. Hay un temor, por ejemplo, en una generación al fracaso.
y le tienen profundo temor a cuando las cosas no les salen bien. Se sienten fracasados, frustrados, iracundos, porque hay un temor interno de que cuando no nos sale bien no sabemos cómo reaccionar. Muchas veces está el temor al rechazo, a no encajar, a que la gente le discrimine, y entonces nos prestamos a hacer cosas que realmente no haríamos, pero para no ser rechazados la hacemos. Y entonces me río de las vulgaridades, comparto lo que no debía compartir, aplaudo lo que no debía aplaudir y apruebo lo que no debería aprobar. Y entonces ese temor y esa inseguridad deja que nosotros no seamos el propósito de Dios, que no cumplamos realmente ese plan de Dios que tiene para nuestra vida, y que seamos más bien lo que la otra gente dice, lo que la gente quiere ver en nosotros. En Génesis 3, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, al haber desobedecido a Dios, al haberse vuelto rebeldes a la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta de su desnudez y se ocultaron, se escondieron para tapar la desnudez. Y pienso que desde ahí en adelante el ser humano reacciona de la misma manera para que otros no nos vean tal y como somos. Hemos caído en el engaño de las redes sociales, donde todo lo que muestran es ficticio. Muestran la imagen sonriendo, muestran cosas que realmente no son, no muestran su depresión, no muestran todo lo que es su conflicto interno, sino solamente una foto. Por eso es tan importante este texto de 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O Nueva Traducción al Viviente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y la palabra que quiero compartir, si le quieres colocar un título, es libre del temor por el Espíritu de Dios. Libre del temor por el Espíritu de Dios. La buena noticia es que cuando tenemos al Espíritu de Dios, no tenemos por qué, no debemos por qué ser controlados por el temor. Aunque el temor viene a golpear las puertas de nuestra vida, no tiene por qué ser el temor el que gobierne nuestras vidas, y podemos encontrar los recursos en Dios para ser libres del temor. Esos recursos están en la palabra, y si entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios ha puesto en nosotros, podemos vivir en el temor. Pienso que algo de lo que más limita al pueblo cristiano es la ignorancia. El desconocer lo que tengo me hace vivir como si no lo tuviera. Y desconocer el poder del Espíritu Santo te hace vivir como si no tuvieras la ayuda poderosa de Dios. Dice el versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder. Y entonces el temor afecta, paraliza la vida de las personas y te hace creer que no puedes, pero dice que Dios nos da espíritu de poder. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, ojalá que este versículo usted lo guarde en su mente y en su corazón. En el versículo 13 dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, la palabra de verdad, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene con todo el paquete completo que nos permite vivir libres de temores. Entonces la historia de la vida cambia, ya no eres esclavo del temor, ya no eres la misma persona que eras antes, sino que ahora hay alguien en ti, el Espíritu Santo, que te capacita para vivir una manera diferente la vida cristiana. ¿Cómo obtener la victoria sobre esos temores? Si Dios no nos da espíritu de temor, pues lo primero que tengo que hacer es renunciar al espíritu del temor. Y muchas veces la época que vivimos, hay un espíritu que gobierna esa época, y tenemos que aprender que ese espíritu te lleva a que lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo dice y lo que todo el mundo cree, tú lo sigas. Y cuando tú empiezas a creer en algo diferente, la gente te va a decir que estás loco. Yo me acuerdo cuando le dije
a mis amigos de rumba, a mis amigos de tomata, que ya no quería tomar, no necesitaba ya el trago, que no era necesario en mi vida. Me dijo, ¿y por qué? Pues porque tengo a Jesús, ya mi vida cambió. Me dijeron, usted está loco, Carlos. Y la gente te va a decir que estás loco porque no haces lo que toda la gente normalmente hace. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu, aún en la vida cristiana, el Espíritu que vive la gente de la época, te lleva muchas veces a que puedes tener buenos pensamientos, a que puedes filosóficamente o teológicamente tener la palabra, careces de poder. Y cuando la gente carece de poder, entra en una religiosidad dentro de su vida. El espíritu de la época es lo que la gente hace, piensa y actúa como el mundo actúa. Para experimentar el poder de Dios tienes que aprender a abandonar eso. Hoy vamos a ver un ejemplo tangible en un personaje que está en la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 17. Ahí hay un joven que vivió con poder y que renunció a seguir el espíritu de lo que se movía en la época. Primera de Samuel 17:10 en adelante dice: de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, deme un hombre para que pelee, para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Tal vez usted ha oído hablar de la historia de David. David, aquel jovencito que enfrentó al gigante Goliat. Y lo que más me impacta de David es que no estaba contagiado con el espíritu de la época y pudo vencer a ese gigante Goliat. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos da espíritu de temor, sino de poder. Y quiero que vean cómo renunciar a eso que mueve una época, que mueve una familia, que mueve tal vez el grupo de personas donde usted ha estado metido, y te posiciona en el lugar adecuado para que experimentes el poder de Dios que está en tu vida. Primera de Samuel 17, versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Los hermanos de David han salido porque pertenecían al ejército de Israel. El papá está preocupado y le dice a David: David, preparé esto para tus hermanos y para el jefe de ellos, llévaselos y quiero saber cómo están. Y cuando David va trayendo la comida para sus hermanos, sale el gigante y desafía nuevamente al ejército de Israel. Ahí el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos estaban inundados del temor de Goliat. Escúcheme, por 40 días este gigante salía por la mañana y por la tarde y decía: hay alguien que me enfrente, gallinas, cobardes, ustedes no pueden, venga uno que salga y pelee conmigo. Y ellos estaban llenos de temor, dice la palabra, llenos de intimidación. En primera de Samuel 17:26, David ve ese cuadro, va a sus hermanos, los ve con temor, ve el ejército con temor y el gigante sale a desafiar al pueblo. Y dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David es un peladito de 17 años, 16 años, y llega a ese lugar y estaba el espíritu de la época gobernando todo ese lugar. Y David dice: pero ¿cómo es esto que está sucediendo acá? ¿Cómo es que la gente no se da cuenta que ese hombre está retando al ejército de Israel, al ejército de Dios, y está retando a Dios? Pero todos tenían, dice, gran temor. Ese espíritu que se movía tenía que ver con la intimidación y el temor. Todos creían, todos los de ese ejército creían en el Dios de Israel.
pero estaban llenos de temor, estaban atados al temor, había contaminado a todo el mundo el temor. Y entonces llega una persona que no está contaminada del temor, sino que tiene el Espíritu de Dios y se da cuenta, esto no es lo correcto. Le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo lleva el gigante intimidando su familia? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la escasez, en el conflicto matrimonial? ¿Cuánto tiempo lleva con esa parte de que mi hijo sí será libre? ¿Será que sí puede salir de la droga o de la inmoralidad? Y uno ve familias cautivas del temor, y el espíritu que se mueve en la casa es ese temor. ¿Será que esta enfermedad tiene cura o definitivamente va a morir? Y hay el temor, y el temor anda rodeando, y nos hemos acomodado al espíritu de temor, nos hemos acomodado a la inmoralidad sexual. Pastor, ¿para qué me caso? Me decía una persona que llega a la iglesia y conoció de Cristo genuinamente, pero cuando fue a enfrentar algo que era familiar en su vida, que ninguna persona se había casado, decía: pastor, mi familia me dice que si me caso todo se acaba. Una parte espiritual tan fuerte, y no se dan cuenta de lo que está rodeando. David apenas ve al grandote gigante, no dijo: uy, qué susto, qué miedo, qué gigante, sino dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a retar a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces ahí mismo un hermano de David le oye decir eso y se pone bravo. El versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire, el hermano llega y le dice: ay, David, ya vino el cristianito acá. Tú has estado con esas pocas ovejas. ¿Dónde estás? Tú no entiendes el espíritu que hay acá. Tú no entiendes que esto es lo que debemos hacer, tener temor. Tú no estás conectado a la misma red que nosotros. Tú no estás en el mismo Instagram que nosotros. Nuestro Instagram es lleno de vulgaridad, de pornografía. Eso es lo que se mueve, David, entiéndelo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que se está moviendo y nos acomodamos a lo que se está moviendo. David, ¿tú crees que le puedes hacer frente a ese gigante? Olvídate, acá no vengas con cuentos. Todos los que estamos acá sabemos que no se puede. Y cuando tú estás infectado de ese espíritu de no se puede, de crítica, de que ves lo malo solamente, de que alguien te dice hay esperanza, Dios, qué esperanza ni qué nada, mire los resultados. Aunque ellos crean en Dios, su vida va a ser limitada y van a limitar el poder de Dios. David está allí con su hermano y su hermano le dice: no seas tonto, no se puede hacer. Y la gente te va a decir, tu misma familia te va a decir: no se puede cambiar. No se puede vivir diferente. Hemos vivido en escasez. El vicio es lo que hay en mi casa. Yo lo viví. Mi abuelo fue un alcohólico, mi papá fue un alcohólico, yo fui un alcohólico. Y era como lo que había, era lo normal. Me hago entender, en la época era lo normal. El adulterar era normal para mi papá. Era algo que tenían que vivir los hombres. El ser violento era normal para él. Era algo que significaba ser hombre. Y dañó su hogar y se tiró su vida y murió a temprana edad por esa razón. Le pregunto, ¿qué está viviendo hoy usted en su casa? ¿Qué es el espíritu que se está moviendo dentro de su hogar? David tenía el espíritu de Dios, era diferente a lo que los otros veían, porque veía el poder de Dios a través de su vida. Se dan cuenta de lo que tiene y van al rey. Le dicen: rey, por ahí hay un muchacho que dice que ¿quién es ese filisteo incircunciso? Y el rey lo manda a traer. ¿Por qué razón? El rey Saúl era el más alto de todos. Le tocaría a él enfrentar al gigante, y el rey Saúl estaba metido y escondido. Y muchos de nosotros, ante los problemas que tenemos que enfrentar, nos escondemos. Nos escondemos en la violencia, nos escondemos en los gritos. Usted está escondido detrás de la droga.
Usted está metido detrás de una inmoralidad sexual porque cree que eso le va a producir libertad y cada vez está más hundido. Ahí estaba el rey Saúl y cuando le dicen lo manda a llamar. El versículo 31, todo es primera de Samuel 17, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Imagínese el cuadro, está todo el ejército de Israel temblando, está la gente con el espíritu que se movía en esa época, está el gigante y David dice: ¿quién es ese tonto que está ahí para que venga a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? La familia lo regaña, los hermanos le dicen: no se puede y punto, es imposible, punto, entiéndalo, no sea tonto. En esa iglesia le lavaron el cerebro. Dígale que está a su lado: no solo el cerebro, me lavaron el corazón, me lavaron el cuerpo, me limpiaron y ahora soy libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y entonces Saúl, el rey Saúl lo manda a llamar. Necesito un Saúl acá que sea medianamente, no tan alto, medianamente alto. Un Saúl. Andrés, ven, tú puedes ser el Saúl. Ahí está el rey Saúl. Necesito un David que sea más bajito. Ese discípulo suyo, el de que está de camiseta. No, el discípulo que está de camiseta. Sí, venga. Ese es David. Tiene la camiseta de la zona Kids. No, mentiras. Sí. Vengan para acá, Andrés. Entonces, ahí está Saúl y está temblando. Bueno, Saúl era más. Llega David y le dice: no temas. No, usted está con fuerza, está diciéndole eso: no temas, tranquilo, no hay problema. La pregunta es: ¿cómo es que David viene a darle ánimo a Saúl y le dice: no desmaye, Dios está por nosotros, yo pelearé contra este filisteo? El filisteo está por ahí rondando. No sé si James está por ahí. ¿No vino James? No, necesito un filisteo así bien alto. ¿Quién? Ustedes, sí, vale, está bien. Venga para acá. Usted se ha parado allá frente a ese ejército, les ha dicho gallinas. Ahí frente, dígales: gallinas, no sirven para nada, vengan, pelean contra mí. Y todos están temblando. Eso, muy bien. Entonces, este es el cuadro. Venga para acá, párese allí, por favor. Este es el cuadro. Ahí está David rascándose los pies. Ahí está el filisteo, así bien bravo. ¿Alguna vez ha peleado? Sí, busco peleas alguna vez. Sí, antes sí. ¿Y cómo era cuando peleaba? ¿Se reían? No. ¿Cómo era? ¿Qué cara le hacía? Mire a estos de Israel. Y mire lo que sucede cuando Saúl ve a David, ve al muchachito con esa cara de niño. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Escúcheme que esto es muy importante. Saúl le está diciendo a David: el espíritu que nos gobierna es de temor, tú no puedes. Y muchos de nosotros nos quedamos en eso. Muchos de nosotros nos quedamos cautivos del no se puede. Él es desde la juventud un campeón. Él alza pesas. ¿Va al gimnasio? Iba al gimnasio. Y en el gimnasio. Y entonces hacía músculo.
¡Oh! Y entonces le está diciendo, no se puede. El espíritu del ambiente está en Saúl. Y Saúl le está diciendo, no se puede, no está en David. Y cuando uno llega y es permeado por ese espíritu, queda totalmente limitado. Cuando usted no lo es, seguramente va a recibir crítica. Le van a decir, ay, llegó el cristianito tan lindo. Pero es que no hay solución, entienda, no se puede, no hay nada que hacer. David responde, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. La misma ciudad, el mismo lugar, pero uno invadido del espíritu del temor y otro con el espíritu de Dios. Y le demuestra el cuadro y le está diciendo, cuando venía un león, un oso, ahora sí, Gamboa, venga para acá, y viene el oso. Venía el oso. Dice, David, usted es David, usted, ánimo. Dice que él lo cogía y lo mataba al oso. Ay, Dios mío. Eso estaba fríamente calculado. ¿Por qué razón? Le hago la pregunta, déjeme las manitos acá, eso. ¿Por qué razón David podía enfrentar leones, osos? ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo siguiente. No. Cambiemos, vamos a cambiar a David o no. ¿Vas? Ok. Versículo 37. El Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. Saúl finalmente aceptó. Bien, ve, le dijo, y que el Señor te acompañe. Lea bien ese versículo. El Señor que me salvó de las garras del león y el oso, me salvará también de este filisteo. La diferencia estaba en que el Espíritu de Dios estaba en David. Y David no había comido cuento de gigantes, no había comido cuentos ni de osos ni de leones. Nosotros, ¿sabe qué vemos hoy en día en la iglesia? Que la gente come cuento fácilmente. Vas a estudiar capacitación, dices, no puedo. Yo voy a emprender un negocio, yo no puedo. No, es que estoy enfermo y no, yo no puedo. Están atados al espíritu de lo que se mueve y no en el espíritu de Dios que trae libertad. La Biblia dice que donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces Saúl dice, bueno, que lo maten al pelado, está bien. Ve y lo enfrentas, le dice, ya voy a quedar libre. Y el muchacho se llena de vigor. Vigor, ¿sabe qué es vigor? ¿No sabe qué es vigor? Sí, eso. Y sonríe. Eso, muy bien. David convence a Saúl y le dice entonces, ve, pero antes quiero que uses mis armas para poderlo enfrentar. Y entonces le da las armas, le da la armadura, le da el escudo, las super gafas, el reloj, le pone lo que está de moda, ¿me hago entender? ¿Cómo enfrentar un matrimonio? Entonces, si él le dice algo, pues usted respóndale, mija, no se deje.
Y si él es infiel, pues usted sea el infiel. Y si el pelado ve que mete droga, pues meta droga usted. Y si ve que alguien de su curso se acuesta, pues acuéstese usted también. Lo que está de moda le da las armas para que enfrente al gigante. Mire lo terrible que le está proponiendo a David. Le está diciendo él: lo que está en mí, que soy incapaz de enfrentar el gigante, lo coloco sobre ti para que enfrentes al gigante. Y ese es un problema de esta generación. Esta generación se está quedando limitada en el temor, limitada en lo que es la moda, limitada en lo que es nice, lo que es light, lo que gusta, para enfrentar las dificultades, para enfrentar los problemas. Y entonces le están diciendo: pelee como nosotros peleamos. Una generación de padres que tristemente no supieron llevar a sus hijos a los pies del Señor. Una generación de hijos que piensan que todo es diversión, que todo se lo tienen que dar en este tiempo. Y allí son las armas que no son las que puede usted enfrentar lo que se debe vivir para ver la victoria en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 17:39. David se la puso, se ciñó la espada, eso, y dio unos pasos para ver cómo se sentía con todo aquello, porque jamás había usado tales cosas. Apenas me puedo mover, exclamó, y se lo quitó todo otra vez. Inmediatamente David trata de caminar y no puede, porque no se puede con las armas naturales, con las armas carnales, no se puede enfrentar lo que es un reino espiritual. ¿Con qué estás enfrentando tú los gigantes? ¿Te acomodaste al gigante a estar metido en una carpa en medio del temor, diciendo: esta familia es el colmo, este hijo es el colmo, este hogar es el colmo? ¿Te quedaste diciendo: pues tocará sobrevivir porque no hay finanzas y hay mucha escasez? ¿En qué te quedaste tú? Mire, allí date cuenta que el temor te impide andar libremente, que el temor te impide ser realmente el que ha dependido siempre de Dios. Así como David en el desierto con las ovejas dependió de Dios para enfrentar el oso, el león, iba a ser lo mismo allí. Había un espíritu diferente en David, que no se dejó contaminar por el temor, no se dejó contaminar por las armas humanas. La gente cree que si tiene un mejor vestido le va a ir bien en la vida, que si tiene un mejor reloj, otro reloj, le va a ir mejor, que con eso usted ahí sí va a poder sobresalir. Y no se dan cuenta que eso no vale de nada, que lo importante, si quiere enfrentar los gigantes, no es la pinta. Dígale que está a su lado: la pinta es lo de menos. Es lo que está dentro de él, es el Espíritu de Dios que debe gobernar una vida. ¿Cuáles son las armas? Segunda de Corintios 10:4 dice: para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. ¿Quiere leer ese versículo conmigo? Denle un aplauso a estos actores, estuvieron tremendos el día de hoy. Lea este versículo conmigo, dice: para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas. ¿Las armas de qué? No enfrentamos los problemas como todo el mundo dice. Y para la victoria necesitamos ser una generación de creyentes que diga: aunque el mundo dice esto, Dios en su palabra dice esto y yo le creo a Dios. Y el espíritu de poder está en mí y puedo hacer las cosas que Dios dice y puedo ver las cosas que Dios me ha mandado a hacer, ver la realidad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué cosas me habla la palabra? Segunda de Timoteo 1:7 dice: Dios no me ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. El espíritu que Dios nos da es de poder. ¿Poder para qué? Es la pregunta. Número 1, y a la gente esto le da profundo temor. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder.
y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios te capacita para dar testimonio de Cristo, poder dar testimonio de Cristo. El Espíritu de Dios está en tu vida y aunque no sea popular, aunque el mundo no le guste, nosotros damos testimonio de Cristo, porque el Espíritu de Dios nos respalda para no tener temor de hablar de Cristo. El poder de Dios nos respalda. Tenemos poder para levantarnos en el lugar donde trabajamos y decir: no voy a mentir, yo no soy de los que miento. Es que usted tiene que mentir para vender esa mercancía. ¿Cómo que tengo que mentir? ¿A qué espíritu está usted alineado? El Espíritu de Dios dice que el vientre materno es sagrado. El mundo le está diciendo aborte, el mundo le está diciendo mate a esa criatura, sea un asesino. Pero el Espíritu de Dios me dice a través de la palabra que la vida es sagrada desde el vientre. Me dice que yo en mi casa no soy la persona que miento, no tengo claves en mi celular. Soy una persona transparente ante mis hijos y mi esposa. Le hago la pregunta: ¿realmente está siendo transparente para decir Cristo vive en mí? El mundo nos intimida y el mundo dice: en esta empresa no se puede hablar de Dios. Yo trabajé en una empresa en Bogotá en donde había una persona cristiana. Nos vimos y hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano y qué bueno estar en esta empresa. Y me dice: ojo, acá no se habla de Dios. Si usted habla de Dios, lo echa. Y entonces tengo reunión con el gerente de mercadeo y debe bajar a otro que también era cristiano de las escaleras y dice: a ese tipo lo tengo que echar. Y yo le dije: ¿y por qué? Dice: porque es cristiano. Yo me quedé callado. Ya estaba contaminado. ¿De qué espíritu? De temor. No voy a hablar, no voy a predicar, no le voy a decir a nadie nada. El Espíritu Santo está en mí para que yo testifique, y yo lo dejo a un lado por el temor. Y entonces quedé calladito durante 2 meses, callado, no hay problema, no enfrento nada, vida light. Y llegó mi secretaria, y la secretaria tenía un problema. Entonces le dije: no se preocupe, con Dios vamos a salir adelante. Le compartí una palabra y comenzamos a orar. Ella comenzó, entonces todos los días hacíamos una corta oración por su problema, y como al mes el jefe llega, el gerente de mercadeo llega y lanza una vulgaridad ahí en el sector de mi oficina. Y ella le dice: José Fernando, cállese, no sea grosero. Y yo: ¿y por qué? ¿No ve que este es cristiano? Respete. Entra a la oficina y me pega semejante madrazo tan horrible y me dice: tal por cual, ¿usted es cristiano? ¿Ha visto la propaganda del inglés? Esa que dice: what? Sí, señor. Digo: usted no sabe con quién se ha metido. Le voy a hacer la vida imposible. Y me la hizo imposible. Todos los días, mañana y tarde, como el gigante, todos los días. En esa oficina, a la semana cierro la puerta, me arrodillo y le digo: Señor, perdóname, fui un cobarde. Tú no nos das espíritu de temor, sino de poder. Y yo me quedé callado, me dio miedo, lo reconozco, perdóname. Permíteme, Señor, demostrar el poder. Y toca el corazón de ese hombre, tócalo. A la semana abrí célula en ese lugar. A las 6:30 de la mañana me reunía con visitadores médicos. Oraba por sus familias, oraba por sus metas. Comencé a permitir que el poder de Dios funcionara en mi vida. A los 3 meses, después de todas las burlas imaginables, este hombre entra, cierra la puerta de mi oficina y se ataca a llorar. Todos los meses iba donde una bruja que le cargara su cuarzo.
Decía: Carlos, llevo 3 días sin dormir, no aguanto, es una depresión horrible, no quiero venir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo por dentro decía: nada. Pero Dios no decía eso. Le dice: ¿quiere recibir paz en su corazón? Me dijo: necesito. Arrodíllese. Y ahí se arrodilló en la oficina y recibió a Cristo en su corazón. Y oré por él. Y de ahí en adelante todos los días oraba. Y todo cambió. Entiéndame, puedes compartir de Cristo. Rompe el temor. El temor subyuga. El temor te dice: se van a burlar, ¿ahora qué va a hacer? Pero el Espíritu de Dios está en tu vida. No te dejes. En el nombre de Jesús, sé libre. Comparte en el trabajo, a tu familia, en el estudio. Tenemos poder para testificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Número 2. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. Lo segundo que nos habla la palabra es el poder transformador. Es el poder para ver transformación primero en nuestras vidas y después en la vida de los demás. Muchas personas, su pensamiento es: yo no puedo cambiar. Muchas veces he oído eso. Yo lo dije muchas veces. A mí me decían: en mi casa se abrió un grupo de oración, una célula, y yo me burlaba de ellos y ellos me decían: cambia tu vida. Carlos, decía, yo estoy feliz en mis borracheras, yo estoy feliz haciendo lo que hago, no me molesten, déjenme ser libre. Siendo un esclavo decía: déjenme ser libre. Él da poder transformador. No solamente tienes poder para testificar, sino para ver transformación. El espíritu de la época te dice que hay cosas que no puedes cambiar, que hay cosas de las cuales no puedes salir. Estás enfermo y te mandan a cuidar la enfermedad. No te mandan a ser libre de la enfermedad, sino cuide la enfermedad. Téngala ahí la enfermedad, eso no se te va a quitar. El Espíritu de Dios dice que por su poder podemos ser transformados de gloria en gloria hasta que cada vez seamos más similares a Jesús. La persona que salió acá, ¿dónde está? ¿Cómo te llamas? Cristian. Antes peleaba, porque ahora no. Antes era vulgar, porque ahora no. Antes tal vez buscaba la inmoralidad, ¿por qué ahora no? ¿Prohíben en esta iglesia? No, nadie te prohíbe nada. Yo llegué a la vida cristiana siendo un alcohólico, nadie me prohibió el trago, pero conocí el poder transformador de Dios. El espíritu de la época te dice: piensa como todo el mundo piensa. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te cambia, cambios que nunca imaginabas, porque somos transformados por el poder de Dios. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios trae sanidad a tu corazón. Sé que has pasado muchas cosas: abandono de un papá, abuso sexual, situaciones financieras difíciles, problemas en la familia, golpes, maltratos. Pero el Espíritu de Dios sana tu corazón para que no seas la misma persona respondona, violenta, esa persona que está metida dentro de esa ira y esa violencia. Él nos transforma. No es asistir a una iglesia y sentarse, es vivir el Espíritu de Dios y la transformación en tu vida. Sana a los quebrantados de corazón y pregona libertad a los cautivos. Yo llegué cautivo a la vida cristiana. No solamente la parte del alcoholismo, cautivo de la violencia, cautivo de una autoestima baja, cautivo de una rabia. Era una violencia interna horrible, odiando a mi padre. Pero el Espíritu de Dios
Rompe, dice, libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. No se trata de una religión, se trata de vivir la libertad realmente. Eso es el poder transformador. Y a veces nos quedamos solamente en una etapa de nuestras vidas y no seguimos. Y entonces seguimos en el mal genio, vienen momentos de desánimo y los aceptamos, la inmoralidad la aceptamos. Es que todo el mundo lo hace, pastor. Es que hay un cristiano allá en mi empresa, él también ve pornografía y dice que mientras no cometas el acto sexual todo está bien. Y digo, ¿cómo se acomodan al espíritu de la época? El Espíritu de Dios trae cambios, me transforma. Y si hay cosas que no se han podido cambiar, entrégalas hoy a Cristo. Métete con el Espíritu de Dios y verás cambios maravillosos en el nombre de Jesús. Lo tercero, Mateo 26:41. Manténgase despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Poder para vencer la tentación. Todo tiempo luchamos con tentaciones, no solamente en el área sexual. Tentación para engañar, para robar, tentación para mentir, para hacer lo incorrecto, tentación de rebeldía, tentación de contestar violentamente, de actuar violentamente. Y tú y yo tenemos el Espíritu de Dios que nos permite tener firmeza ante la tentación. ¿Cómo me preparo para vencer la tentación? Dice ese versículo que manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Tenemos ahorita la oración que vamos a tener el 22, 23 y 24 con el ayuno. Venga, quiebre eso que ha estado en su vida, que siempre cae, que siempre vuelve atrás. Vamos a tener a las 9:40 de la noche a partir de mañana conexión para orar. Orar por lo que se volvió un gigante en tu vida. Orar para que se quebrante ese gigante. La oración es fundamental, unida a la palabra de Dios. Número 4, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Acá me dice cómo el poder del Espíritu Santo nos lleva a la victoria, nos lleva a ver las victorias en nuestras vidas. La gente se acostumbró a perder, bajó las manos, ya no me entrego, ya no tengo que hacer. Me acuerdo de el grupo con el que yo salía de parranda, de rumba. Habían dos que eran parejitas, él con una chica y la hermana de la chica con otro amigo. Y un día ese amigo me dice, la embarré. Y yo, ¿cómo así que la embarré? Sí, está embarazada. Présteme plata para que aborte. Le dije, no, yo no tengo plata. Ya la verdad no tenía plata. Vendió una cosa y la mandó a abortar. ¿Usted cree que eso llevó a esa niña a la victoria? Entró en unas crisis depresivas horribles. Ella decía, yo vi los pies, eran lindos los piecitos de mi bebé, yo los vi cuando los sacaron. 3 intentos de suicidio. ¿Usted cree que eso es victoria, haber matado a ese niño? Pero el espíritu de la época le dice, pague para que aborte. Pague por fuera para que la multa no se la pongan. Dele plata al policía. Y entonces aceptamos simplemente y no vivimos una vida de victoria en el Señor. ¿Qué pasó con David? Primera de Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David toma las armas que Dios le había dado, las armas con las cuales había vencido a los osos, que había vencido a los leones, armas para tener la victoria.
Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Me habla acerca de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús me da la victoria. 5 piedras lisas, 5 confesiones de lo que hace la sangre de Jesús. Estas noches que vamos a tener de oración son noches en donde vamos a orar seriamente, aplicando la sangre de Jesús, rompiendo las áreas de cautividad. No te puedes acomodar a la violencia, no te puedes acomodar a la enfermedad, no te puedes acomodar a la rebeldía, al temor, a que mi hogar es así. ¿Y por qué su esposo no está hoy acá? Pastor no quiso venir, él es así. ¿Cómo que es así? ¿Dónde está el poder transformador de Dios en tu vida? Nos vamos acomodando. ¿Y por qué no estás en capacitación destino, pastor? Es que no hay plata. ¿Y cómo nos vamos acomodando a escasez? No más, dígale que está a su lado, no más el espíritu de la época que rodea su casa y su familia. Me acuerdo de un hombre que empezábamos la capacitación y entonces digo: pastor, yo no puedo venir. ¿Por qué? Porque es que tengo un negocio. Y usted sabe que el negocio de noche es que se mueve, acomodado al espíritu. Le expliqué a través de la palabra, le dije: haz un trato con el Señor, sírvele al Señor, capacítate, y el Señor te va a dar mucho más de lo que venderías en ese día. Aceptó el reto de Pepsi, el reto de Cristo, y vio los resultados, porque no se amoldó al espíritu de la época, porque no se quedó como los demás. Es que si yo no abro, baila, quiebro. Pues no quebró, porque el Espíritu de Dios hace que la gente vaya y compren más de lo que comprarían si estuviera abierto el día en que se capacita para el Señor. Amén. ¿Cómo tener la victoria? Pues tenemos que romper esa área de cautividad. Primera de Samuel 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Por qué orar? ¿Y por qué orar abriendo su boquita? Porque el enemigo habla. El enemigo te habla a través de otras personas. Te dice: muy difícil esa situación. A mi hermana le dio eso y murió. Muy difícil, la verdad. Mi tío tuvo lo mismo y el hogar se separó. Es muy complicado. Habla. Dice que menosprecia. Dice: ¿usted cree que con oracioncitas va a salir de esto? ¿Usted cree que al negocio le va a salir bien si usted hace eso? Olvídese. Aquí lo que vale la pena es la mata de sábila, mi hijo. Ponga la mata de sábila. Y la gente es eso, es una lucha a un nivel espiritual. El enfrentamiento de David con el gigante era profundamente espiritual. Las palabras del filisteo eran: yo te voy a matar, tu hogar lo voy a destruir, te voy a destruir tu familia, no podrán ver sus nietos, voy a destruir sus finanzas, tendrán que irse de esta ciudad. Y el pensamiento de Dios es diferente. Mire, el diablo trabaja muy bien con palabras, lo menosprecia. Usted es un débil, su familia no funciona. Pero mire lo que hizo David, versículo 45. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. No es otra cosa que una oración de guerra. David oró
y levantó su voz y dice: mire, gigantón, vas a ver quién es Dios. Dios te va a entregar en mis manos y yo te voy a vencer. Háblele así a su negocio. Tiene miedo para un emprendimiento, quebrante ese temor. Venga a la capacitación y deje el miedo. Enfrente hoy esa situación de su matrimonio. Háblele, dígale: Dios está acá y voy a pelear en las armas de Dios, y Dios te va a vencer. Dios me ha dado la victoria en el nombre de Cristo Jesús. No se vence con resentimiento, no se vence con vulgaridad, no se vence dejando de hablarle 3 días. Se vence con la palabra de Dios en oración. La victoria requiere de acción. Entonces usted ve que tiene problemas con su papá. Coja los zapaticos de su papá. Pastor, ¿y los tiro a la calle? No. Coja los zapaticos de su papá y límpieselos y déjeselos allá. Ahora no es anunciando: papá, te limpié los zapatos, en redes sociales: papá, le limpié los zapatos a mi papá, Instagram, Reels. No, no se trata de eso. Se trata de que usted va a hacer acciones, porque la fe sin obras es muerta. ¿Va a hacer qué? Usted como señora, cuando llegue su esposo, vaya con un poquito de aceite y comience a darle el masajito acá atrás. A ver, mi amor, a ver, mi vida. Ay, pastor, pero es que si viera cómo me trata. Mal con mal yo pago. No, el cristiano no es así. El cristiano tiene acciones para ver la victoria. ¿Tiene acciones para qué? Predique en su empresa. Predíquele a los jóvenes con los que usted estudia. Tenemos que hacerlo. No se quede allí simplemente en oración. Tiene que ser oración. Oración y acción. ¿Oración y qué? Acción. Pastor, es que mi esposo no se mueve para orar. Pues vaya con él y cógele las manitos. Diga: voy a bendecir tus manitos, voy a orar por ti. ¿Qué esposo no quiere que lo bendigan? Por el amor de Dios. Es que mi esposa no. Vaya y ore, pero no critique, no lance palabras ofensivas. ¿Cómo quiere usted, si es un criticón y lanza palabras ofensivas a la gente, que el poder de Dios se manifieste en su vida? No, así no se manifiesta. Haga las acciones. Mire lo que hizo David. Cierro con esto. 1 Samuel 17. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Yo no sé cuál es el gigante que está enfrentando. Yo no sé cuál es la situación que está viviendo hoy. Pero déjeme decirle que Dios sí nos da las victorias. Si nosotros no nos acomodamos a ese espíritu del mundo, a lo que está allí moviéndose. Tenemos el Dios que enfrenta gigantes, que los hace caer en tierra, y que entonces nos dice: venciste, cayó aquello que estaba en tu casa, en tu familia, que gobernaba tu casa, ya no gobernará más, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ver eso en sus vidas? ¿Sí lo quiere ver de verdad? Porque muchas veces decimos amén, mentiroso, porque no lo hace. Necesitamos que despierte espiritualmente, que no siga aferrado a esa situación, sino que tome a Dios y diga: Señor, es contigo que voy a ver la victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colóquese en pie, dele fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Tú nos muestras situaciones reales en la palabra, situaciones que vivió el pueblo de Israel,
el gigante que salía, que intimidaba, que los atemorizaba. Ellos no sabían cómo responder. Llegó David y supo cómo responder. Hoy quiero presentarte mi situación, dile hoy al Señor. Quiero presentar mi hogar, Señor, mi familia, lo que vivimos. Quiero presentarte, Señor, las situaciones de casa, las situaciones a nivel laboral, a nivel financiero, lo que vivimos en la célula. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Y tú dices que no nos das un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y de autodisciplina. Tal vez hoy tengas que decirle al Señor que has vivido en ese temor. Dile, Señor, hoy reconozco que muchas veces he vivido en el temor. Que muchas veces, Señor, simplemente agacho la cabeza y permito las situaciones porque me da temor. Temor de que no funcionen bien. Temor, Señor, a fracasar. Y lo peor es que voy de para abajo, Señor. Hoy presento mi corazón, coloca tu manito en el corazón y le presento mi corazón delante de ti, Señor. Adentro hay áreas de frustración, de rabia. Están, Señor, los vacíos que he tratado de llenar con vicios, con rumba, que he tratado de llenar con trabajo, que he tratado de llenar con dinero, pero los vacíos siguen allí. Adentro está el rechazo, está el odio, está la amargura, ese resentimiento que corroe, Señor. Por favor, ayúdame. Tú viniste, Señor, para romper esas cadenas. Necesito que lo hagas en mi vida. Yo quiero ver la libertad. Y por un momento, con sus ojitos cerrados, va a mirar a Jesús en la cruz del Calvario. Él te mira y su mirada no es acusadora, no es una mirada de rabia, es una mirada de amor. Y Él te está diciendo: entrégame el dolor. Has estado batallando fuertemente, entrégame esa sensación de fracaso. Entrégame, suelta ese odio que está en tu corazón. Entrégame el resentimiento que hay, la amargura que hay. Suéltalas. Entrégame el temor. No sigas viviendo bajo el temor. Entrégame aquellas cosas que permitiste que no eran correctas. Entrégame la pornografía. Entrégame esa violencia en tu vida. Entrégame ese rencor que estás metido en eso todos los días, pensando en lo que te hicieron, lo que vas a vengarte. Entrégamelo, suéltalo hoy. Y vas a hacer algo. Mírame un momento. Con esa mano en el corazón haz esto. Coge y vas a entregarle a Jesús en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos y hazlo así. Y dile conmigo: Señor, yo te entrego ese rencor, te entrego, Señor, esa rabia, ese resentimiento, Señor. Te entrego, Señor, aquello que se volvió para mí un conflicto en mi casa. Yo te lo entrego, Señor. Te entrego esas áreas de violencia. Y hoy renuncio al espíritu de temor. No acepto más el control del espíritu de temor en mi vida, porque tu palabra dice, Señor, que al haber oído la palabra y a recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo fui sellado con el Espíritu Santo de Dios.
Por eso el temor no me puede gobernar más. En el nombre de Cristo Jesús, renuncio al temor. Te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Todo temor a enfrentar situaciones, todo temor a la firmeza, todo temor a hacer las cosas correctas, se quebranta de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y acepto al Espíritu de Dios gobernando mi corazón. Acepto que puedo testificar, Señor. Puedo testificar. Puedo tener firmeza en convicciones de lo que dice la palabra. Puedo vencer la tentación, Señor. Muchas veces se convirtió en un gigante la tentación. No más ese gigante, Señor. Puedo ver la transformación de mi vida. Espíritu Santo, que cada vez sea más como Jesús. Que mi vida, Señor, pueda tener el fruto tuyo: amor, gozo, paz. Dile: coloca paz en mi corazón. Yo renuncio a la violencia, Señor. Toda violencia que ha estado en mis apellidos. Toda violencia, Señor, que desde el vientre de mi mamá viví en mi casa. Toda violencia que viví en mi época de niño. Gritos, golpes, maltratos. Señor, cuando tiraban la puerta, cuando se rompían los platos, cuando uno a otro se golpeaba. Yo era apenas un niño. Yo renuncio a esa violencia, renuncio a ese temor. En el nombre de Jesús. Señor, puedo ser transformado por el Espíritu de Dios. Tú, Señor, sanas mi corazón. Tú das libertad a los cautivos. Espíritu Santo, rompe áreas de cautividad. Yo no sé cuáles son esas áreas en su vida. Usted puede estar cautivo de un área emocional, sentimental, sexual. Cautivo de un área en su temperamento. Dígale: Señor, rompe esa cautividad. Tu palabra dice, Señor, que tú darías libertad, que toda opresión se quebrantaría. Quebranta, rompe, Señor, la opresión que ha estado sobre mis lomos, sobre mi espalda, sobre mi cabeza. Pido que me des visión de hogar, visión de hogar en el nombre de Jesús. Que este sea el año agradable tuyo, Señor, y acepto que tú me das la victoria. Hoy, Señor, tomo esas 5 piedras lisas. Tu palabra dice en Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hoy declaro que por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Que la sangre de Jesús la aplico sobre mi vida, sobre mis apellidos, y se quebranta hoy la cautividad en el nombre de Jesús. Tú viniste para darme libertad y acepto la libertad en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús enfrenta hoy el espíritu de la época en el nombre de Jesús. Enfrenta el temor, enfrenta el engaño, la mentira, enfrenta la inmoralidad, enfrenta el ocultismo, enfrenta la violencia, enfrenta hoy la depresión, la angustia, enfrenta todo tipo de enfermedad, todo tipo de cáncer, toda leucemia, todo cáncer que se ubicó en pulmones, en la boca, todo cáncer que se ubicó en el cerebro, en la vida de Jason, en la vida de Sonia, lo enfrenta y lo vence en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús vence la violencia familiar. Vence hoy los temores de mi casa, rompe la cautividad de mi cónyuge en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. La sangre de Jesús perdona mis pecados. El pecado no se enseñorea de mi vida. Por la sangre de Jesús tengo la libertad
de ser justificado, de ser santificado, y ando en luz como Jesús está en luz. Declaro que las tinieblas tienen que huir en el nombre de Jesús. Tinieblas que han estado en mi vida, tinieblas que han estado sobre mis apellidos, sobre mi casa. Donde está Jesús, las tinieblas tienen que huir. Donde aplicamos la sangre de Jesús, las tinieblas tienen que huir. Y hoy declaro el poder de la sangre de Jesús venciendo, dándome la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro y lo creo. Levanta un momento tus manos. Le vas a decir al Señor que tú no eres un esclavo del temor, que tú no vives bajo el temor, que no aceptas el temor como condición de tu vida. Levanta tus manos en alto. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Dilo bien fuerte. No soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Desde el nacer Dios te vio, dice esta canción. Vamos a cantarla desde el inicio. Desde ese momento, y te vas a ver tú en todas las etapas de tu vida, venciendo, rompiendo Me áreas de escogiste, cautividad. Dios, antes de nacer. Tu amor me salvó. Volví a nacer, pertenezco a ti, y tu sangre fluye en mí. Soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos las gracias. No somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios dice, está sobre mí, está en mí y obrará a través de mí. Podré enfrentar gigantes tomado de la mano del Señor. El Señor entregará a esos gigantes y veré cómo caen en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Yo no soy esclava del temor. ¿Y tú? Tampoco somos hijos de Dios y herederos. Esta semana en particular tendremos intercesión a nivel global, lunes, miércoles y viernes. Por favor, como sede Cali, estamos encargados a las 6 de la mañana. Es algo poderosísimo. Y martes y jueves ya es aquí en Cali normalmente a las 6 de la mañana. Primera de Crónicas 29:12 enseña. Primera de Crónicas 29:12. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti?
Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Todo lo que tenemos, ¿quién nos lo colocó en nuestras manos? Dios. Y muchas veces el error está en que pensamos que estamos dando algo que es nuestro. Y si lo damos con sacrificio y si lo damos de una manera abundante, pensamos que o nos sentimos bien porque estamos haciendo algo a nuestros ojos bueno, pero no nos damos cuenta que todo lo que tenemos, lo que podemos dar, primero nos lo colocó Dios en nuestras manos. Y en la Biblia hay muchos versículos que hablan que todo le pertenece a Dios. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. También dice el Salmo 95: en sus manos están los abismos de la tierra. Dice: suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque él lo hizo con sus manos, formó la tierra. Y dice Ageo 1:2:8: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. ¿A quién le pertenece todo? A Dios. Mire, su vida le pertenece a Dios, su familia le pertenece a Dios. La economía que usted tiene le pertenece a Dios. El emprendimiento que usted hizo le pertenece a Dios. Cuando uno mira los cielos, le pertenecen a Dios. Los animales y la tierra, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Ahora, si todo le pertenece a Dios, ¿yo qué soy? ¿Soy qué? Un administrador de los recursos de Dios. Soy solamente un administrador. Y la pregunta es: ¿estoy administrando como Dios dice en su palabra? Gracias. ¿Estoy administrando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Dejo que Dios diga y yo obedezco? Un día nos presentaremos delante del Señor y daremos cuenta absolutamente de todo, hayamos hecho lo bueno o lo malo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Y vamos a dar cuenta. Tú vas a dar cuenta de los hijos, tú vas a dar cuenta de tu vida, de tu cuerpo, tú vas a dar cuenta del ministerio que Dios te dio. De todo lo que Dios nos ha colocado vamos a dar cuenta. Y la Biblia dice que el Señor está buscando fidelidad. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad, querida iglesia, es un requisito del hombre y la mujer de Dios. La misma palabra de fidelidad en el griego es la palabra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si no somos fieles, entonces tampoco agradamos a Dios. Y el Señor prueba nuestra fidelidad y nos prueba en las pequeñas cosas. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 10: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Está escrito. Si a mí me dan a cuidar algo y soy fiel con ese algo pequeño, pues la persona que me dio a cuidar eso dice: usted es fiel, usted es confiable, le voy a dar a cuidar más o a administrar más. Por eso cuando yo tomo mi diezmo y mi ofrenda, yo sé que Dios me está observando, como te observa a ti. Y está buscando dos cosas. Número uno, está mirando qué tan buenos administradores somos para confiarnos más. De todo lo que recibo, yo aparto lo que le pertenece a Dios. Y si lo hago fielmente, Dios está diciendo: bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te voy a colocar. Pero también está mirando no solamente qué tan buen administrador soy, sino qué tan fiel soy, qué tan confiable soy. Y siempre Dios nos está observando, siempre. Y la Biblia enseña
que podemos confiar en Dios en todas las cosas. ¿Por qué muchas personas nunca diezman, nunca ofrendan, nunca pactan con Dios? Por el temor a que no les va a alcanzar. Y ese temor los lleva a ser infieles con Dios. Y el temor paraliza y crea lazo. Y dice la palabra en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Quién nos va a proveer de todo? Dios, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y el Señor nos prueba. Por eso dice en Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Dios promete también ser fiel con los que son fieles. Y no solamente eso, sino que también promete protección. Dice la Biblia en Malaquías 3:11, reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Reprenderé al devorador. ¿Cuál ha sido tu devorador? Para muchos tal vez haya sido la salud. Es un devorador porque le está quitando su fuerza, le está quitando sus recursos, le está quitando su tiempo. El devorador de las deudas son terribles, te devoran, te acaban. El devorador del no crecimiento, de la esterilidad, de la frustración, del fracaso. ¿Cuál ha sido tu devorador? Que no consigues empleo. Pregúntate, ¿soy fiel? Una persona me decía, pastora, ¿cuánto debo darle al Señor? Y yo decía, esa es una pregunta incorrecta. Más bien pregúntate qué tan confiable y buen administrador soy para que el Señor confíe en mí, para que Él me dé y yo pueda avanzar en la vida. Así es que yo te invito siempre a que seas fiel con Dios. Enfrentamos desafíos, dificultades, pero cuando yo soy fiel tengo la plena confianza que Dios peleará. Se levantará el devorador, sí, pero el Señor lo reprenderá por ti y por mí. Y si Él se levanta y Él pelea por mí es porque yo he sido confiable y Él me dará más de lo que alguna vez alcancé a pensar o a imaginar, porque es el guardián de mi vida y proveedor de mis necesidades. Hoy vamos a tomar nuestro diezmo, nuestra ofrenda y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él es el dueño de todo y nos miró con ojos de misericordia. Y no solamente nos vio con ojos de misericordia, sino que nos confió sus recursos. Dile conmigo, Señor, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por darme, Señor, techo, abrigo, alimento, por estar conmigo en los momentos más difíciles, por ayudarme y sostenerme. Gracias. Hoy te entrego esta ofrenda con gratitud en mi corazón. Este diezmo, Señor, para que tú veas que yo soy buen administrador y que soy confiable, Señor. He sido fiel en lo poco. Ayúdame a administrar lo mucho que me vas a dar. Bendigo este diezmo, Señor. Parte de lo que tú me has dado, hoy reconozco que todo procede de ti. Y como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar y podemos diezmar. Soy hijo de Dios, no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios, no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Usted puede presentar su honra.